Hola a todos, es jueves 11 de junio de 2026 y nuestro querido amigo Zen Me encanta tu presentación. y nuestro querido amigo Pepe Escobar está aquí con nosotros. Bienvenido, Pepe. Qué placer estar con ustedes, Nima, y con todos ustedes, nuestra audiencia. Desgraciadamente, ahora estoy en tierras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, así que ya no hay Shanghái, San Petersburgo, Moscú y todo eso para ustedes. He vuelto al infierno, literalmente al país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, así que tendremos mucho de qué hablar. Sí. Empecemos, Pepe, con los últimos ataques, el ataque de Estados Unidos a Irán y la respuesta iraní a ese ataque. Y podemos comparar los dos ataques y qué tan exitosos fueron. Pero antes de eso, parece que el resultado de estos ataques no satisface a quienes están detrás de esta guerra. Gente como Keith Kellogg, y ahora mismo dicen que no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacer algo lo antes posible. Y esto es lo que sugirió Keith Kellogg. Tener una guerra prolongada no es la manera de hacer la guerra de Estados Unidos. Es una guerra a la que nos han condicionado en las últimas décadas, donde hemos hecho cosas en Afganistán o Irak. Deberíamos volver a la forma en que lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. Pepe, déjame poner otro clip porque aquí el volumen no estaba bueno. No importa, es por el mismo idiota sangriento. Tener una guerra prolongada no es la manera de hacer la guerra de Estados Unidos. Es una guerra a la que nos han condicionado en las últimas décadas, donde hemos hecho cosas en Afganistán o Irak. Tenemos que volver a como en la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, terminar el trabajo, guerra total, aniquilarlos y decirles, cuando quieran sentarse a hablar, tienen nuestro número. Hasta entonces se acabó. Porque ahora mismo estamos jugando su juego, no el nuestro. Juguemos nuestro juego y obliguémoslos a venir a nosotros. Básicamente creo que está hablando del uso de armas nucleares. Sí, absolutamente. Y por cierto, muchos de ustedes, nuestra audiencia, saben que Keith Kellogg es un completo imbécil y no tiene experiencia en la guerra. Y, además, fracasó en Afganistán e Irak. Así que, ya saben, que se calle la puta boca. Pero miren, encaja con lo que ha pasado estos últimos días, Nima. La semana pasada hubo un atisbo de esperanza, de que los estadounidenses empezarían al menos a escuchar los esfuerzos de mediación de los pakistaníes, la propuesta de Irán sobre la mesa, y al menos podríamos tener algún entendimiento diplomático por la dupla Mar-a-Lago-Washington. Pero esto duró solo unos días, y esta semana todo se vino completamente abajo, y ahora estamos de nuevo en la segunda etapa de esta guerra. Ahora es guerra a tiempo completo, etapa 2, y lo que dijo ese absoluto idiota Kellogg fue reflejo de lo que hay en la mente del babuino de Barbaria. Cree que puede desatar una furia total, mega furia o furia 2.0 o lo que sea, y que Irán se va a plegar y básicamente aceptar su dictado, no lo que está sobre la mesa y se discute, mediado por los pakistaníes, sino su imposición, que es esencialmente una capitulación de Irán. Y él cree que puede lograr eso con bombardeos incesantes cada noche. Esto es donde estamos ahora. Todo cambió de la semana pasada a esta, y hemos seguido la historia muy de cerca. Puedo empezar a hablar de esto ahora o quizá más tarde en la conversación. Está relacionado con nuestro nuevo canal en YouTube. Allí, la semana pasada publicamos una tras otra 2 exclusivas mundiales con información de la mesa de los mediadores pakistaníes. Y fue muy prometedor. El primero fue muy complicado. A los estadounidenses les horrorizó, porque esto no debía haberse filtrado. Fue una llamada del presidente Pezeshkian al primer ministro pakistaní Shahbaz Sharif, en la que expuso la nueva configuración de las conversaciones, según Irán, era básicamente que estaban perdiendo la paciencia con los estadounidenses, que postergaban y cambiaban lo acordado por los mediadores en la mesa. Al día siguiente o 2 días después, los estadounidenses cambiarían todo. Básicamente, Pezeshkian le dijo a Sharif en una llamada la semana pasada, a principios de semana, dijo,
No más discusiones nucleares, porque al fin y al cabo, esto es lo que los iraníes llevan semanas diciendo. Primero, terminen todas las guerras contra Irán, contra el eje de la resistencia. Segundo, discutimos el estrecho de Hormuz. Y la tercera etapa es tratar el tema nuclear. En segundo lugar, Pezeshkian puede decirle a Sharif una vez más que no hay discusiones que conduzcan a lo que podría ser un nuevo plan de acción integral conjunto. No se trata de un nuevo orden, sino del procedimiento. Tenemos que seguir el orden del procedimiento. Del previsium es que lo que leerste. Lifres es o semas es rasa. Tes tosirlo excela pesie sesi tesanaseska fcc con que lestie cae. Y tercero, y esto enloqueció por completo a los estadounidenses, porque esta información llegó a Marco Rubio en Washington. Pezeshkian básicamente le dijo a Sharif que si los estadounidenses seguían cruzando umbrales e imponiendo sus propias líneas rojas sin consultarnos, después de todo, esto es un esfuerzo de mediación y, teóricamente, una conversación diplomática, podríamos contemplar la idea de probar un artefacto nuclear en suelo iraní como forma de reafirmar nuestra disuasión. Muy importante, Nima. Y he escrito sobre esto en todos los podcasts en los que he participado estos últimos días, lo mismo. Esto es lo que Pezeshkian le dijo a Sharif. Y es cierto porque los más altos niveles del gobierno iraní no lo negaron, aunque no les gustó que se filtrara. De hecho, se filtró a nuestra conexión en Pakistán. Y entonces él nos lo contó. Y luego interrogamos a él y a la fuente una y otra vez antes de salir en vivo la semana pasada. Y la fuente dijo, no, esto fue exactamente lo que ocurrió. Me mantengo firme en ello. Y esto sale directamente de la mesa de negociaciones. Y viene con el apoyo total de los más altos niveles del gobierno pakistaní. Así que es una historia sumamente seria. La cuestión es, ¿qué ocurrió después de esa llamada? El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Dar, estaba en Nueva York. Tomó el teléfono, llamó a Rubio y dijo, mira, tengo algo muy importante que decirte. Rubio dijo de inmediato, ven a Washington ahora. Así que al día siguiente, Dar fue a Washington y se reunió cara a cara con Rubio. Y contó la historia que acabo de relatarles a ustedes, a nuestra audiencia. Y obviamente, Rubio le contó la historia a Trump. Entonces, ¿qué pasó ese mismo día? Esto fue el 29 de mayo. Toda esa retórica belicista de Trump se detuvo de inmediato. El tono cambió, y Trump incluso llegó a pensar, va a haber un acuerdo, va a haber un acuerdo. De hecho, ya prometió que la guerra había terminado 37 veces, según el último conteo. Probablemente llegue a 40 esta semana, ¿no? Mose conese toresete silisa, mose te tories come riuneda. Mose te siate petani se ponceles a moin te mosete que es ieseomin mose te siete ponsete. Y otra información que teníamos de hace solo unos instantes, CENTCOM, solo para ti, la noticia de última hora que CENTCOM publicó que el estrecho de Hormuz permanece abierto para el tránsito, ¿no? Mentira. Leí eso antes de empezar nuestra conversación. Completamente falso. Pero esa es otra historia. El mando central de Estados Unidos miente todos los días. Es en sí un imperio de mentiras. En fin, la conversación entre los pakistaníes y los estadounidenses y la reacción de Trump. Lo que pasa, Nima, es que esto no duró mucho. Duró unos días la semana pasada, quizá hasta el fin de semana. Y luego vino lo del Apache, que es un desastre total porque nadie sabe realmente qué pasó con esa historia. Todo cambió por completo. Y el Pentágono, que aún no ha resuelto el misterio del Tomahawk, de doble impacto que mató a las niñas en Minab, todavía lo está investigando, por cierto.
Les tomó menos de 24 horas descubrir que fue un dron Shahid, el origen del accidente del helicóptero Apache. Y, milagrosamente, los pilotos sobrevivieron y fueron rescatados por un barco estadounidense. No es un guión perfecto para Netflix, nadie explicó cómo pasó eso, pero esa fue la excusa que los estadounidenses necesitaban para volver a la guerra. Entonces, ¿quién se beneficia? ¿Quién sale beneficiado con este regreso a la guerra? ¿Quién fabricó toda esta historia del Apache? Así que todas estas preguntas están ahora sobre la mesa. Y el cambio de tono de Trump y su entorno, cuando la semana pasada pensábamos que quizá creían que la única salida, el único escape para Trump, era llegar a algún tipo de memorando de entendimiento, y eso era exactamente por lo que los pakistaníes trabajaban sin descanso. Pakistán está trabajando muy estrechamente con Irán. También están trabajando muy estrechamente con Arabia Saudita. Es parte de su pacto militar y Arabia Saudita busca un arreglo con Irán. También cooperan estrechamente con otros actores sunitas, incluidos los 4 sunitas originales que se reunieron en Islamabad, incluso antes de la primera reunión allí, cuando Ghalibaf y Vance también estaban presentes. Una vez más, Turquía, Arabia Saudita, Pakistán y Egipto. Estos 4 están esforzándose mucho para alcanzar ese memorando de entendimiento. Además de ellos, también Qatar y Omán. Así que todos están trabajando en serio. Vamos a intentar conseguir ese memorando de entendimiento. Y, por supuesto, están ejerciendo su propia presión sobre la administración Trump. Al fin y al cabo, tienen sus propios canales para comunicarse con la administración Trump. Pero, como vemos, todo se puso patas arriba en estos últimos, digamos, 3 o 4 días con la historia del Apache. La historia del Apache fue el catalizador del cambio de, no diría del cambio de actitud, pero sí del cambio de tono. Y Trump vuelve a ser su mejor imitación de emperador bárbaro. Vale, vamos a bombardear Irán hasta hacerlo añicos cada noche, con más intensidad. Estamos discutiendo cómo bombardear sus puentes y las instalaciones eléctricas. Vamos a tomarle Isla Car. Ya les estamos robando el petróleo. Así que todo ha vuelto a como estaba durante la guerra. Y por eso es tan peligroso. Porque aparentemente, ahora la administración Trump ha tomado una decisión. Y un Trump desesperado que necesita una vía de escape por varias razones. Nosotros sabemos muy bien quién controla y dirige el espectáculo. Y, por supuesto, debido a su mente totalmente desquiciada, realmente cree, volviendo al principio de nuestra conversación, que puede bombardear a Irán hasta someterlo. Y ahí es donde estamos ahora. Y por eso resulta tan peligroso. La situación esta semana es mucho más peligrosa que hace una semana y aún más que hace 2, 3 o 4 semanas. Creo que la escala de los ataques, viendo cómo Estados Unidos atacó a Irán anoche y la respuesta iraní, muestra que ambas partes se están reevaluando mutuamente, en mi opinión. Porque en las primeras horas, en los primeros minutos del ataque, se ve que Irán, en lugar de responder a Estados Unidos, estaba atacando Erbil, en el Kurdistán iraquí. Cierto. Los primeros objetivos fueron Erbil. Después, las bases estadounidenses. Pero cuando atacaron las bases estadounidenses, Nima, eso fue bastante brutal. E incluyeron, por primera vez, ataques directos contra Jordania. Jordania ahora es un objetivo legítimo. Antes no era así. Y los ataques en Kuwait también fueron sumamente contundentes. Así que atacaron al mismo tiempo Jordania, Kuwait y Bahrein. Eso es muy, muy grave.
y atacaron lo que queda de la base de la Quinta Flota en Bahrein, además de otra base naval. Están atacando en todo el espectro y ampliando ese espectro, porque ahora incluye a Jordania. Y esto también encaja en la orden del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de principios de esta semana, que existe un continuo desde el Bab al-Mandeb hasta el Golfo Pérsico. Es el mismo teatro de guerra, lo que significa que los hutíes están avanzando. Poco a poco, los hutíes están regresando, y que esta va a ser la siguiente fase. Si hay más bombardeos estadounidenses esta noche y mañana, no hay duda de que vamos a tener acción. Bueno, ya tenemos acción. El Bab al-Mandeb ya está totalmente vetado para cualquier petrolero vinculado a Israel. Así que esto es solo la primera etapa. Ahora tenemos el espectro completo, el espectro marítimo desde el Bab al-Mandeb hasta el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. ¿Están los estadounidenses dispuestos a, ya sabes, asumir las consecuencias de todo esto? Y ahora, por ejemplo, la semana pasada, en el foro de San Petersburgo, esto formó parte de la discusión. Hablábamos, claro, de la guerra en Ucrania, prácticamente todo el tiempo. Pero cuando la discusión pasó a Irán, empezaron a debatir las posibilidades de si la agenda última de las personas que manipulan realmente a Trump para hundir la economía global, eso es bastante posible. Es totalmente posible. Y luego reiniciar en términos más favorables para ellos, es totalmente posible, porque si continúa así, si la escalada que empezó esta semana vuelve a continuar de esta manera, la situación del mercado petrolero y sobre todo del mercado de bonos se va a descontrolar por completo y será un colapso global. No hay duda al respecto. Trump es, otra vez, Nima, como todos lo sabemos, un estafador, un matón de poca monta, empleado por quienes dirigen esto. Esas son las personas que controlan la agenda, que piensan a largo plazo y que son los artífices de las guerras perpetuas en Asia Occidental y en Ucrania. Y a la vez vemos que estos dos mundos interconectados están ambas en una escalada. La guerra contra Rusia por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, especialmente por el Servicio Secreto de Inteligencia británico, está subiendo y subiendo, y ahora no hay límites. Hay ataques contra Crimea prácticamente todos los días. Mar Negro, Crimea, por encima de los Urales, lo que quieras. Enjambres de drones por todas partes, enjambres de drones contra Moscú. Por ejemplo, el día que salí de Moscú, mi vuelo a Estambul a medianoche se retrasó 2 horas. ¿Por qué? Porque hubo una amenaza de un enjambre de drones sobre el aeropuerto de Vnukovo en Moscú. Y esto es algo que ahora ocurre todos los días. Es normal. Y la gente se está poniendo realmente enfadada. Los rusos empiezan a ponerse muy furiosos con todo eso. Así que, obviamente, el gran jefe, el ministro de Defensa, tendrá que responder a eso. Entonces, escalada en Ucrania, escalada ahora en Asia Occidental, y todo está interconectado y se vuelve más peligroso cada día. Hace apenas unos días pensábamos que quizá había posibilidades de arreglo. Los rusos saben que la probabilidad es prácticamente nula de cualquier tipo de discusión diplomática significativa con los europeos, y están actuando y planificando en consecuencia. Desde el punto de vista iraní, hasta hace 2 o 3 días, aún creían que era posible llegar a algún tipo de entendimiento diplomático con Estados Unidos. Los mediadores pakistaníes, muy importantes. No diría que han perdido impulso, pero han trabajado muchísimo para establecer estos vínculos, para hacer el ir y venir entre estadounidenses e iraníes, para sumar a todos, saudíes,
cataríes, omaníes, turcos, todos. Y ahora estamos de nuevo en medio de la guerra. Así que trabajaron como locos para nada. Lógicamente empiezan a dudar y se preguntan, ¿de verdad quieren que mediemos? ¿Y mediar sobre qué? Ya ni nos escuchan. Están bombardeando Irán otra vez. ¿Qué clase de mediación se puede hacer en medio de esto? Es imposible. Entonces tota recelona o el esio No, ayer, mientras Estados Unidos decidía atacar a Irán, teníamos a la delegación catarí en Irán hablando con los iraníes. Exacto. Y estaban allí. Esta mañana se fueron de Irán. Así es. Mientras Estados Unidos atacaba a Irán, ellos seguían en el país. Yo pensé que se habían ido antes. No, estaban en Irán. Estaban en Teherán. Totalmente. Una vez más, no hay límites para la demencia, literalmente, del emperador de la barbarie, ni para su secretario de las guerras eternas, que es un payaso muy peligroso, y la gente a la que escucha, ¿quiénes son? 4 o 5 personas, no más que eso. Y gente sensata con buen juicio. Olvídalo. Ni siquiera intenta escucharlos. Y esto se vuelve cada vez más peligroso, Nima. Porque claro, no es un estratega. Lo único que ve es el lodazal en el que se metió y del que no puede salir. Por eso empezó a hacerse estas ilusiones. Vale, los voy a bombardear hasta matarlos. Y vendrán a suplicarme. La última mentira, creo que anoche, es que funcionarios iraníes ahora me llaman directamente y me suplican que deje de bombardear Irán. Hasta un niño de 2 años sabe que eso es una mentira, y él lo vende como si fuera un hecho. Por eso es tan peligroso. Está completamente desconectado de la realidad. No hay ni un solo adulto sensato en su círculo. Denle 5 minutos, señor presidente. Esta es la situación real. Esto es lo que están haciendo los iraníes. Esto es lo que los iraníes anuncian que harán si reinician la guerra contra ellos. Nadie. Y como controla el ciclo de noticias en todo el planeta, abre la boca, vocifera donde le da la gana, y eso se difunde por todo el mundo y él lo presenta como verdad. Es una montaña de mentiras día tras día, muy, muy, muy peligrosa. Es una realidad alternativa total, extremadamente peligrosa. Sinceramente, creo que Irán tiene la ventaja en la escalada. Pese está la cifera, posilidolio peiramentason, de lo que se muisestason. Dominio de la escalada. Sí, estoy completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La escalada, el título de mi artículo, que se publicó hace unas horas en Rusia, es Escalation Blues. El blues de la escalada nos afecta a todos. Estamos cantando el blues de la escalada y pensábamos que esto era evitable. No, ahora es inevitable. Pero la diferencia es que la propia escalera de la escalada la controla Irán. No la controlan los estadounidenses. Irán ni siquiera ha empezado a escalar realmente las respuestas. Así que los estadounidenses no han visto hasta dónde puede llegar Irán. Ah, ¿sí? Entonces, ¿piensan destruir nuestra infraestructura civil otra vez? Espera. ¿Shilas es Shin? Porque si van contra infraestructuras civiles, ya sabes que impactaron 2 depósitos de agua. 2 tanques de agua en la isla Zurich, que son el suministro de agua de la isla. Tienes razón. Sí. Pero Irán no escaló eso. Irán no respondió de la misma manera. Siguen enfocándose en las bases estadounidenses, en los puntos estratégicos de esos países cuando atacan. Mencionaron, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que 12 misiles balísticos fueron usados para atacar esa importante base aérea en Jordania, como has mencionado. Y, al parecer, muchos F-15, F-16 y F-35 quedaron hechos polvo. Sí, es bastante posible. Absolutamente. Y solo imagina
¿Cuál sería el objetivo más fácil para Irán? Será el aeropuerto Ben Gurion. Por supuesto, y esto es algo que Irán puede hacer con sus misiles hipersónicos. Podrían destruir por completo el aeropuerto Ben Gurion si quisieran. Absolutamente, absolutamente. Y esa estación de tren es la única gran estación que conecta las líneas ferroviarias en Israel. Pueden destruir esa estación. Lo mismo. Creo que lo están reservando para el momento oportuno, porque saben que si la escalada continúa, esto sería solo el comienzo. Y eso sería la puntilla para la alianza entre Israel y Estados Unidos. Lo están guardando para el momento justo. Absolutamente, absolutamente. Pero volviendo a la posibilidad de algún entendimiento diplomático entre Estados Unidos e Irán, ahora se ha esfumado, lamentablemente. Ha vuelto a estar por debajo de cero, después de todos estos esfuerzos, ¿no? Creo que esto es lo que dijo el presidente del Parlamento iraní y negociador jefe, Qalibaf. Publicó en Twitter que las estrategias equivocadas y las acciones impulsivas volverán a poner todo patas arriba, harán explotar la infraestructura energética y los mercados y crearán un lodazal sin fin en el que quedarán atrapados para siempre, durante años, y verán a un Irán diferente. Creo que estamos presenciando, en este momento, a un Irán diferente. Por eso atacan a Israel sin que Israel los haya atacado, por culpa del Líbano. Ese es todo el juego. El juego ha cambiado por completo. Tienes razón. Este es el gran cambio de reglas y es la prueba de que esto es un proceso del eje de resistencia. No es solo Irán. Y el hecho de que esa interconexión marítima que une Bab al-Mandeb con el Golfo Pérsico exista es exactamente lo mismo otra vez. Este es un eje unificado de resistencia que luchará contra Estados Unidos e Israel a partir de ahora. No hay división. Bueno, en el interior puede haber cierta división de tareas. ¿Quién va a atacar qué y cómo? El concepto general de resistencia unificada ahora se está poniendo en práctica. Se ha puesto en práctica. Y, otra vez, quizá aceleraron este proceso por la belicosidad de Estados Unidos e Israel. Obviamente, saben que es inevitable. Pero todo eso, otra vez, es el camino que nos está llevando a todos, es el camino más peligroso posible. Y sobre todo, cuando hay un presidente de Estados Unidos desbocado que contempla todo tipo de absurdos, incluidas insinuaciones de un ataque nuclear. Bueno, ya lo intentó. ¿Recuerdan cuando intentó conseguir los códigos nucleares en esa famosa reunión, en el famoso encuentro con CENTCOM? Así que, vaya, no podría ser peor de lo que es ahora, y lo rápido que cambió. En fin, volviendo a lo que intentábamos hacer, Nima, Larry y yo, todavía creemos que tenemos que intentar apoyar los esfuerzos de diplomacia y mediación. Así que nuestra idea con este canal, que por cierto, fue cancelado personalmente por el gobierno de Estados Unidos. No puedo dar nombres. Tenemos los nombres. Sabemos quién lo hizo. Sabemos quién ordenó a Google que cortara este canal. Obviamente no podemos decirlo, pero sabemos cómo funciona. Y nuestros interlocutores lo saben todo, cómo funciona. Así que montamos un nuevo canal. Así que les pido a todos los que siguen a Nima y a mí que vayan a Transition Protocol. Es un canal nuevo en YouTube, muy pequeño. Esta semana ya hicimos 3 programas. Larry hizo el primero el lunes, yo el segundo el martes, y ayer miércoles, Larry y yo estuvimos en el mismo programa. Hay muchas perlas de información. Si lo ves, no es muy largo. Es
El programa de ayer dura de 40 a 50 minutos. Verás detalles aquí y allá, y esto es inteligencia directa de la fuente. Muy pocas personas la tienen, y por eso estamos involucrados en este proyecto. Ahí lo tienen, Transition Protocol, y lo que Nima está mostrando ahora son los 3 programas que hicimos esta semana, lunes, martes y ayer miércoles. Así que tendremos que empezar desde cero. Es muy difícil. La primera noticia de última hora que tuvimos fue que conseguimos parte de la audiencia de Nima. Tuvimos 125,000, 130,000. Así que ahora tenemos que empezar desde cero y reconstruirlo todo. Pero eso es todo. Esto es algo que es muy raro de encontrar. Por ejemplo, los estadounidenses tienen a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel haciéndose pasar por periodistas. Nosotros no hacemos ese tipo de mierda. Somos periodistas reales que proporcionan información real de negociadores reales. Y él viene de Pakistán, pero ¿está Pakistán hablando con Irán? Y luego tenemos el trasfondo de Pakistán hablando con Arabia Saudita. También recibimos información de Turquía. Luego tuvimos cosas que pudimos confirmar con nuestras fuentes. Larry puede confirmarlo en Estados Unidos. Yo puedo confirmarlo con Rusia y China. Además, cosas que podemos consultar con nuestros amigos y contactos iraníes. Así son las cosas. Este canal pequeño ofrece inteligencia real sobre todos los protagonistas. Y por supuesto, el objetivo principal es intentar resolver esta guerra interminable antes de que se nos vaya totalmente de las manos. Y ese es el problema, Nima. Esta semana en la que estamos, vamos camino al descontrol total. Nadie quiere eso, excepto, claro, los sospechosos habituales, ¿no? ¿Sabes lo que hace frágil el argumento de Estados Unidos sobre eso? Sobre el helicóptero Apache. Dijeron que fue alcanzado por un dron. Luego, los 2 pilotos siguen con vida y no resultaron heridos durante ese ataque. Pero antes de eso, para entender cuál fue la razón principal por la que Estados Unidos atacó a Irán, creo que debemos ir más allá. Tenemos que comprender qué pasó antes de ese ataque al helicóptero Apache. Eso fue el ataque iraní a Israel después de que Israel atacara Líbano. Irán respondió atacando el norte de Israel. Luego hubo un ataque israelí a Irán y después la respuesta iraní. La respuesta iraní, al parecer, fue muy contundente. Y dijeron, los israelíes dijeron que interceptaron cada misil que Irán disparó contra Israel. Después, tuvimos unos videos que mostraban que Irán alcanzó la base aérea Ramat David en Israel. Sí, y aquí está la nueva imagen satelital de alta calidad que muestra cómo Irán alcanzó ese edificio. La de la izquierda es antes del ataque y la de la derecha se ve que prácticamente destruyeron el edificio en esa zona. Y creo que la razón por la que Estados Unidos decidió atacar es que Israel no fue capaz de atacar a Irán y hacer lo que tenían en mente, es decir, dar algún tipo de respuesta equivalente. No solo no pueden hacerlo, sino que sus interceptores y capacidades defensivas están extremadamente reducidas. Exacto. Así que Irán puede bombardear Israel prácticamente con impunidad a partir de ahora. Si deciden subir la escalada y bombardear Israel, para Irán ya no supone un problema. Y obviamente los estadounidenses entraron en pánico por completo con eso. Sin duda. Sin duda. Eso ha cambiado. No sé qué puede hacer Donald Trump por Israel, porque estaban en la región. Tenían todo en la región cuando Irán atacó a Israel.
Y, como mencionaron los medios israelíes, Estados Unidos intentó interceptar esos misiles y no pudo interceptarlos. No pude. Esta es la realidad. Sus capacidades defensivas se han reducido drásticamente. Este es el problema al que se enfrenta ahora mismo Estados Unidos. No sé si estas acciones ofensivas van a ayudar a la administración de Donald Trump o a la posición israelí. Eso no va a ocurrir. No, por supuesto que no. Y porque la respuesta de Irán, solo vimos el inicio de la respuesta iraní. Si llega a haber, diría yo, una respuesta coordinada de Irán que incluya a Israel y no solo a Jordania como objetivo legítimo, con reataques a todas esas bases y ataques contra la quinta flota, lo que quede de la quinta flota otra vez, pero también atacar a Israel en su conjunto. Vaya, pero ¿será eso suficiente para meter algo de sensatez en la cabecita de 4 años del emperador de la barbarie? Sabemos que no, Nima. Lamentablemente. Por ejemplo, hablo mucho con Larry. Larry piensa que hay menos que 0 posibilidades de un acuerdo diplomático. Es hecha Parcomenis y ses. Tiene toda la razón. Ucunias comen algo, sí. Si le preguntamos a nuestro amigo Alistair Crook, Alistair básicamente ha estado escribiendo y analizando que un acuerdo diplomático es prácticamente imposible. ¿Qué queda después de todos estos esfuerzos por parte de los pakistaníes? Por supuesto, ahora recibimos noticias de los mediadores pakistaníes todos los días. Aún están, para ser realistas, son relativamente optimistas porque siempre dicen, por ejemplo, anoche que el acuerdo no está muerto. Es muy peligroso. Estamos en un momento crucial, pero no abandonamos la mesa de negociación. Y se lo decimos a los estadounidenses todo el tiempo. Mira, nosotros, nuestras conexiones con Teherán, todos los que están detrás, Turquía, Arabia Saudita, Omán, Qatar, todos quieren al menos un memorándum de entendimiento, así que no puedes ir en contra de todos. Y ahora mismo te estás enfrentando a todo el mundo, sin contar tus propios intereses. Pero intenta explicárselo a... Bueno, eso se lo puedes explicar quizá a los negociadores estadounidenses. Pero ¿cómo se lo explicas a Trump, Nima? Sabemos que es imposible. Nadie puede hacer eso. El único que podría, si volviera a coger el teléfono, sería Putin, que fue lo que intentó hacer hace unas semanas cuando tuvieron su llamada. Putin intentó explicarle a Trump, mira, toma algo, un memorándum de entendimiento. Es tu única vía de escape. Nadie te va a dar otra vía de escape. Eso es. No hay nada más. ¿Necesitas ayuda? Puedo ayudarte. Obviamente no le hizo caso. Y hoy Rusia dijo, otra vez Vladimir Putin dijo que la única solución sería negociar y hablar entre sí. Por supuesto. Fue uno de los temas en San Petersburgo la semana pasada. Y, por supuesto, los rusos no se hacen ilusiones respecto al apoyo de los estadounidenses a esta escalada de los europeos contra Rusia. Saben con quién se enfrentan, pero en cuanto a Irán, otra vez Putin reafirmó la asociación estratégica entre ambos. Una de las cosas que dijo fue tremendamente intrigante. Dijo, mira, los iraníes no nos pidieron nada, lo cual es cierto. ¿Conoces a los persas? No, Nima, son muy orgullosos. No, podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, y no pueden. Pero si les pidieran a los rusos material militar bastante contundente, Rusia se lo habría dado sin pestañear. Lo que Putin no dijo, y esto es tan importante como lo que sí dijo, es que Rusia proporcionó mucha inteligencia de primera calidad a Irán. Y esto, en muchos casos, es mucho más importante que las armas, mucho más importante.
pero hemos visto una mejora significativa en el sistema de defensa antiaéreo de Irán. Oh, sí. Y esto es la ayuda muy, muy discreta de Rusia y de China en segundo plano. Por supuesto. Por supuesto. No sé, Pepe, en el panorama general con Rusia, porque cuando Vladimir Putin sugiere que la única solución sería negociar, pasa lo mismo con Estados Unidos. No hay nadie con quien negociar. No, no, absolutamente. Lo único es que, respecto a los rusos, saben que lo único que podría salir de lo que está pasando hoy en día son tal vez algunos acuerdos comerciales u oportunidades de negocio. Porque aquí están hablando dos oligarquías entre sí, la oligarquía estadounidense y la oligarquía rusa. Y obviamente el Kremlin lo ve así. Si quieren hacer negocios, no hay problema, siempre que no interfiera con nuestros proyectos de seguridad nacional. Por ejemplo, si una de las grandes petroleras de los Estados Unidos quiere volver a explotar energía en el Ártico, eso será muy limitado, muy específico. Y el gobierno ruso, claro, dirá, vale, puedes hacer esto, pero no puedes hacer aquello. Está bien, eso es todo, pero muy, muy limitado. Hubo empresarios estadounidenses en San Petersburgo, no una delegación enorme, pero sí estadounidenses buscando oportunidades de negocio. Pero en términos de un gran avance entre gobiernos y de una diplomacia que avance, no se hacen ilusiones en absoluto. Y obviamente los rusos ahora prestan mucha más atención a la locura europea, a su escalada contra Rusia usando a Ucrania. Así que ese es su problema número uno ahora. Pero al mismo tiempo prestan mucha atención a Irán. Y, por supuesto, si Irán necesita algo de Rusia, lo conseguirá. Pero hasta ahora no han pedido nada. Pepe, ¿crees que los Estados Unidos todavía están pensando en invadir algunas de estas islas? Porque Donald Trump hoy dijo que la isla Hark la quieren invadir. Dijo esta noche que quieren invadirla. Si vas a invadir una isla, no hablas de ello. Intenta explicarle eso a alguien que todavía no entiende a Sanso Nima. Sí, vamos a invadir tu isla esta noche, mañana. ¿Qué tan jodidamente estúpido puede ser eso? Está bien, pero es con eso con lo que estamos lidiando. Estas personas no son muy listas, son peligrosos, pero no muy inteligentes. Y el tipo que dirige el Pentágono ni siquiera es brillante. Es un idiota absoluto. ¿Qué se puede esperar, verdad? Pero es peligroso. Kellogg, ese idiota absoluto que pusiste al principio de la conversación, fue tan estúpido que todo el mundo lo ha marginado. Los rusos dijeron, no vamos a permitir que ese idiota se siente en ninguna mesa a discutir nada con nosotros. Pero es duro, Nima. Es duro porque si miras el panorama general, cómo se cruzan estas guerras y el nivel de desesperación de quienes manejan las cosas en los Estados Unidos, de los que están detrás de Trump y de las élites europeas, su desesperación conjunta aumenta día tras día. Uno se preocupa muchísimo porque estamos al filo de precipitar algo muy, muy grave en Ucrania y contra Irán, y quizás incluso de forma simultánea. Es muy, muy preocupante, muy, muy preocupante. Y otra vez, cada vez que creemos que hay una vía de salida y se le da una oportunidad a la diplomacia, todo se viene abajo de golpe, como ha pasado en estos últimos días.
Pres El otro problema, Pepe, el que hay entre Israel y Líbano, parece que la invasión del Líbano se está convirtiendo en un gran dolor de cabeza para Israel. Hezbollah les está dando una paliza. Punto. Otra vez. ¿Por qué? Porque no hicieron los deberes, Nema. Puede que tengan células del Mossad en Beirut, como las tienen en todas partes. Saben a dónde se dirige la cúpula de Hezbollah. Pueden plantar teléfonos inteligentes explosivos o lo que sea, pero no entienden la manera de hacer la guerra de Hezbollah y cómo en su propio terreno, en el Líbano y en el sur del Líbano, son invencibles. Punto. Aún no lo saben. No han aprendido la lección. Así que les están dando una paliza. Incluso con Hezbollah todavía en reconstrucción. Como vimos el año pasado cuando hablé con políticos de Hezbollah, gente muy culta, que decían, mira, esto va a llevar tiempo, los segundos y terceros mandos, bueno, aún hay algunas cosas que deben aprender, pero aprenden muy rápido y están bien preparados. Así que cuando volvamos, volveremos con toda la fuerza. Esto fue hace un año, Nima. Ahora vemos que han vuelto con toda la fuerza y con este nuevo liderazgo al frente de la resistencia. Es algo que a los israelíes les resulta imposible de entender. Empieza por cómo tratan a los árabes, en conjunto, como inferiores. Empieza por ahí. Es esa mezcla de arrogancia e ignorancia, típico de potencias que se autodenominan hegemónicas. Ey, 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 ey. Así que nunca aprenderán sus lecciones. La solución israelí para el Líbano es que no van a poder derrotar a Hezbollah en el sur. ¿Y qué más pueden hacer? Querían atacar Beirut para arrasar todo el sur de la ciudad. ¿Para qué? ¿Eso va a cambiar algo? No, no lo hará. Fue en ese momento cuando Irán entró en el juego. Dijo, no podéis atacar. Haremos lo mismo con el norte de Israel. Totalmente, porque Irán vio con total claridad que el plan era convertir Dahieh en una nueva Gaza. No, eso es todo. Esto supera toda línea roja. Y esto es muy importante. De verdad querían hacerlo. De verdad querían hacerlo. Y esta es una población chiita, Nema. Así que, ya sabes, es como si intentaras hacer esto con Irán. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, Zach. Y ayer vimos dos videos del presidente israelí y del primer ministro israelí hablando con la gente del Líbano y con el gobierno, con el presidente del Líbano. El presidente de Israel dijo que había visto su video en la cadena Cable News Network, porque Joseph Orman dio una entrevista a Christiane Amanpour. Básicamente, decía que Irán está usando a Hezbollah o al Líbano como ficha de negociación en las negociaciones en curso. Solo los estadounidenses estúpidos pueden creer eso. Pero, ¿qué esperas, Cable News Network? ¿Qué esperas? Pero el foco principal de los israelíes es otro. El primer ministro les dice a los libaneses que, ya sabes, somos amigos del pueblo libanés, somos amigos del gobierno libanés. El único problema es Hezbollah. Estamos en guerra con Hezbollah. Ese es el mensaje de Benjamin Netanyahu. Bueno, la gente que va a esos centros comerciales ostentosos al estilo Hariri en Beirut, cerca de la Corniche, y sueña con estar en París o en Roma, quizá lo crea, pero eso es una minoría de la población. La gran mayoría de la población en Beirut sabe que esto va más allá de la mierda.
Y la clase trabajadora, eso es fantástico. Por ejemplo, el año pasado, cuando estuve allí, siempre hablaba con la clase trabajadora de Beirut cuando podía, y es unánime. Hezbolá nos está defendiendo. A veces no pueden decirlo abiertamente, porque su empleador es un idiota occidentalizado, lavado el cerebro por los estadounidenses y los israelíes. Pero esa es la cruda realidad. Y Beirut es una ciudad absolutamente extraordinaria. La cruda realidad de la clase trabajadora de Beirut, esa es la verdadera historia. Sí. Creo que todo el concepto de la guerra en Asia Occidental es muy complicado. Con el paso del tiempo, imagínate que todo fuera sobre el programa nuclear iraní, pero hasta ahora no se ha discutido nada del programa nuclear. Exacto. Y el programa nuclear iraní es un detalle, y el orden de discusión establecido por Irán lo demuestra. Bien, la última etapa de discutir nuestros problemas en la guerra, en la diplomacia, etc., es el expediente nuclear. Hay muchos problemas más importantes que discutir antes de eso. Es un claro ejemplo de que eso es un detalle, y nunca fue para tanto. Estados Unidos lo convirtió en un gran problema. Irán, como cualquier otro, tiene derecho a tener un programa nuclear civil, como cualquier nación en la Tierra. Estados Unidos hizo de esto un gran problema. No, están construyendo un arma nuclear. Todo el mundo lo supo desde la fatwa original de Khomeini hasta la segunda fatwa de Jamenei. No, no vamos a construir un arma nuclear porque es anti-islámico. Estamos invirtiendo en nuestro programa nuclear civil, algo que los inspectores imparciales, inspectores de verdad, y no los malditos espías del Mossad que van a Irán. Esa fue su conclusión todo el tiempo. Estados Unidos lo convirtió en un problema. Así que, cuando Estados Unidos inventa un tema, ese es el problema. Porque si controlas las narrativas, si controlas el sistema de difusión de la información, si controlas las narrativas y si controlas el idioma, porque todo está en inglés, fijas la agenda. Y ese es el gran desafío para todos nosotros en todo el sur global. Tenemos que desenmascarar esas agendas en su propio idioma y usando su propio sistema de difusión de noticias. Y, por supuesto, ridiculizarlas, que es mucho más interesante. Podemos desenmascararlas, pero el placer real es ridiculizarlas y mostrarle al sur global, en su conjunto, lo absolutamente estúpidos y mediocres que son. Y peligrosos. Siempre, por supuesto. Pero, ya sabes, desnudarlos. En plena plaza pública. Están desnudos en plena plaza pública. Y la plaza pública es todo el planeta. Por cierto, esto se está logrando justo antes del inicio de la Copa del Mundo, Nima. La mayor parte del sur global está viendo a Estados Unidos bajo el emperador de la barbarie, por lo que es un antro racista de mierda. No estoy hablando de Estados Unidos en su conjunto. Estados Unidos tiene gente y aspectos culturales absolutamente extraordinarios. Viví en Estados Unidos. Me ha encantado Estados Unidos desde que era niño. Entiendo muy bien el país. Conozco a Estados Unidos mejor que al país donde nací. Pero me refiero a las posiciones y los sistemas de poder y la configuración particular de esta administración, que es una de las cosas más despreciables de la historia de la política moderna. Estas son las personas que dirigen los Estados Unidos y están intentando convertir a los Estados Unidos en un lugar racista y de mierda. La mejor demostración estos últimos días es la manera en que están tratando un capars, un toestaesin, un
esencialmente a visitantes del sur global que vienen a ver el evento deportivo más importante del planeta. Senegal, Uzbekistán, el árbitro somalí. Vergonzoso, más que vergonzoso, más que vergonzoso. Vamos, eso es todo. Lo que está pasando ahora es un reflejo perfecto del emperador de la barbarie y de la gente que lo rodea. Esto no es Estados Unidos. Los verdaderos Estados Unidos no son así. La gente maravillosa que conoces cuando vas al Medio Oeste, al Sur Profundo, a los Cayos de Florida, a California, a Nuevo México, a Arizona, no es así. Pero están rehenes de esta gente, estos estafadores, gánsteres, pervertidos, aprovechados, extremadamente peligrosos todos ellos, empezando por el nuevo Epstein, Kushner. Este es el más espantoso de todos. Eso es, están destruyendo la imagen de los Estados Unidos. Y están destruyendo el poder blando de los Estados Unidos. Lo están haciendo, sí. Sí. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Gracias, querido. Perdona el tono apocalíptico y oscuro. Así es. Así es. No te lo estás inventando. Darkness es un verso precioso de Dylan. La oscuridad amanece al romper el mediodía. Es uno de los versos más hermosos de Dylan. Aquí estamos ahora. La oscuridad se hace presente al mediodía todos los días, un día tras otro, y miramos a nuestro alrededor y está oscuro. Y hay mucha gente intentando encontrar un rayo de luz aquí y allá, pero por ahora es muy, muy difícil. Esela Sauron. Exacto. Sí, Gracias, Pep. gracias. Un abrazo enorme. Gracias a todos ustedes, nuestra audiencia. Ustedes están ahí, sigan luchando. Cada día se vuelve mucho más duro, pero así es. Si vamos camino a la autopista al infierno, al menos bailemos. La lucha continúa. La lucha continúa. Salud. Gracias. Adiós.